Sean bienvenidos al espacio en el que reflexionamos acerca de la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y claro, el conocimiento y la presencia de Dios nos llega cuando disponemos nuestro corazón y estamos dispuestos a recibir su palabra. Supliquemos al Señor que nos conceda la gracia y la bendición necesaria para la reflexión de este día. Bendito Padre que estás en el cielo, por favor, ilumínanos con tu palabra y que la gracia de tu Santo Espíritu sea con nosotros en esta hora. Para gloria de tu nombre y para bendición de cada uno, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia tenemos una larga lista de personajes cuyas historias quedaron registradas por la voluntad de Dios para enseñarnos a nosotros lecciones que son sumamente importantes. Como está escrito en 1 Corintios 10:11, que estas cosas quedaron escritas para nosotros, para nuestro beneficio, ¿no? Dice, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muchos de esos personajes son ejemplos de fe, pero desafortunadamente también hay una serie de personajes que, al contrario, son ejemplos que debemos evitar. Ejemplos de apostasía, ejemplos de traición, ejemplos de infidelidad. Hoy vamos a considerar la triste experiencia de Balaam, que recorrió el camino descendente de ser profeta de Dios hasta convertirse en un hechicero mercenario. Pero antes de entrar en la reflexión acerca de Balaam, es importante que recordemos algunas promesas, de esas promesas maravillosas que este Dios tan lindo que tenemos, este Dios tan maravilloso, ha hecho para nuestro beneficio, para nuestra protección, para nuestra bendición. Leo en el Salmo 34 y en el verso 7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Entonces notemos, acampar quiere decir estar pendiente, ¿no? Estar junto a, estar con. Es decir, que está ahí, ¿no? Pero la condición para que él acampe alrededor de su pueblo, a nuestro alrededor, dice que debe de existir en el corazón el temor hacia Dios, de los que le temen, es decir, de los que le reverencian, ¿no? De los que están pendientes de obedecer lo que él ha dicho. Y el Salmo 91:1, muy popular por cierto, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y al leer todo el Salmo, que es muy conocido, encontramos nosotros las promesas maravillosas de protección en tiempos de tribulación. Pero la condición es siempre que es habitar al abrigo del Altísimo, es decir, correr a refugiarse en él. Y en el Salmo 46, de los versos del 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Me llama la atención porque este texto está describiendo un escenario bastante parecido o igual al que se describe en Apocalipsis, el capítulo 6, en referencia a los momentos cuando la gran tribulación que va a ocurrir inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús ocurra. Sin embargo, dice: nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿no? Y que no temeremos, dice. No temeremos aunque todo eso ocurra. Y en el verso 11 del mismo capítulo del Salmo 46
Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No tenemos que temer a la tribulación. Algunos acarician su conciencia pensando de que serán arrebatados antes de la tribulación y llevados al cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el pueblo de Dios tendrá que pasar por la tribulación. Sin embargo, así como Dios estuvo con los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia, cuando fueron arrojados al horno, Jesús estuvo con ellos. Y entonces, igual, Dios se ha comprometido a estar con nosotros si nosotros decidimos estar con Él, permanecer con Él. Y, por supuesto, estas promesas no son incondicionales, tienen una condición. Y la condición fue dada o hecha más clara en el libro de Deuteronomio, en los versos 28, en el capítulo 28 y en los versos 1 y 2, por ejemplo, tenemos que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nosotros no podemos contar con la protección divina si hacemos oídos sordos a esa voz, a su palabra, a sus mandamientos, a su presencia. Y dice en Deuteronomio el capítulo 28 y el verso 7. Es interesante leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero en el verso 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Y en el verso 10 del mismo capítulo dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Está muy claro, está muy claro. Mientras el pueblo está bajo la autoridad y refugiado en Dios, Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Y esto es exactamente lo que estaba ocurriendo con Israel cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida. De hecho, es en ese momento cuando Moisés repite estas condiciones, ¿no? Es Deuteronomio 28. Deuteronomio recoge los discursos de Moisés cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. También es importante que recordemos que nosotros, los cristianos de esta generación, estamos en la misma situación. Estamos a punto de entrar en la tierra prometida. Jesús está muy próximo para regresar. Por lo tanto, es oportuno que recordemos estos consejos, estas reflexiones, estas advertencias, ¿no? Y recordemos, pues, el pueblo que se encuentra sujeto al Señor, protegido en el refugiado en sus brazos, que teme a Dios y guarda sus mandamientos, ese es el que Dios se ha comprometido a ser su refugio, a acampar, ¿no? A ser su amparo y fortaleza. Y esto era, como repito, la situación de Israel, que venía de su peregrinación en Egipto y estaba a punto de entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dice en Números el capítulo 22 y los versos 1 al 6. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ya estaban para entrar, habían llegado a la línea divisoria, a la frontera. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor. Claro, se estaba cumpliendo aquí la promesa de Deuteronomio 28, en donde decía: y todos te temerán. Y dijo Moab a los ancianos de Madián:
Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. He aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Es interesante. Balac y los moabitas estaban angustiados, habían visto lo que Israel había hecho al amorreo y sabían que ellos serían los próximos. Y por lo tanto, en esa desesperación para librarse de Israel, entonces mandan a buscar a Balaam para que maldiga al pueblo. De tal manera que al estar bajo maldición, entonces ellos pudieran derrotarlo, ¿no? Pudieran defenderse de él. Ahora, Balaam, el vacilante, ambivalente y tibio profeta, al principio se resiste a aceptar la invitación, aunque realmente por dentro él quería ir, él quería aceptar la oferta que le mandaba hacer el rey Balac. Y claro, nos encontramos aquí entre esa batalla permanente, ¿no?, entre la carne y el espíritu, entre la razón que escucha la voz del Espíritu Santo, pero también las ambiciones carnales, ¿no?, los deseos, la codicia. Dice en Números 22, porque al principio él se resistió. Él dijo: no, no voy a ir, pero en el fondo él quería ir. Y dice en Números 27, cuando por fin Balaam decide ir donde Balac, dice Balac a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido? ¿No puedo yo honrarte? Y es interesante, porque Balac fue muy insistente para convencer a Balaam. Cada vez le envió mensajeros de mayor prestigio, de mayor nivel, ¿no? Cada vez las ofertas se fueron aumentando. Y aquí le dice: ¿pero acaso no te das cuenta que yo te puedo dar honor? ¿Yo puedo honrarte? Y claro, aparte de las ofertas materiales enviadas, que la Biblia llama ofrendas de adivinación, ahora le ofrece inflar su ego. Ahora le ofrece elevar su prestigio. Y es interesante porque cuando nosotros miramos el entorno en el cual estamos ahora, ocurre de que la trampa ecuménica es similar a esto. Muchos teólogos, en busca de la aprobación y prestigio académico, traspasan la barrera, ¿no?, y unen su voz y su actuar en un concierto ecuménico, apartándose de Dios y de su verdad. Entonces, claro, está bien que eso ocurra. Veamos qué fue lo que Dios le dijo a Balaam en esa oportunidad. Balaam dice, estoy en Números, el capítulo 22 y los versos 8 y 9. Balaam dijo a los emisarios de Balac, aquellos que habían sido enviados para contratarle, ¿no?: reposad aquí esta noche, y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Es decir, Dios le estaba diciendo a Balaam: ¿y estos hombres qué tienen que estar haciendo aquí? En otras palabras, es eso mismo, es lo que Dios dice a todos aquellos que se encuentran coqueteando, ¿no?, con los enemigos de Dios. En otras palabras, con aquellos que están metidos
en instituciones o iniciativas ecuménicas. A ellos y a todo el mundo nos dice: salgan de ella, pueblo mío. Es que el mensaje es claro. Y Dios le dijo: ¿y estos qué tienen que estar haciendo aquí? ¿Qué tenés que estar haciendo vos ahí con ellos? ¿Ah? Entonces, salgan de ella, pueblo mío. Ese es el mensaje para nosotros ahora. Y es interesante, ¿por qué? Porque en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1 y en los versos 9 al 11, oiga lo que dice. Es interesante porque esta advertencia, esta amonestación puede parecer un poco dura, quizás antisocial, pero Dios, que conoce el peligro que esto representa, nos envía este mensaje que nosotros no podemos ignorar si es cierto que nosotros le damos a Dios el primer lugar, ¿no? Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Puede parecer esto bastante antisocial, ¿no? Puede parecerlo. Sin embargo, esto es lo que Dios dice. Dice: si alguno no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Y qué quiere decir la doctrina de Cristo? Primero, es el reconocer que Jesucristo es Dios hecho hombre, ¿no? Que vino precisamente en su gran amor, en su gran bondad, en su gran misericordia, como nuestro pariente cercano, a pagar el precio de su vida para poder redimirnos, ¿no? En segundo lugar, la doctrina de Cristo también hace referencia a las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo no solo predicó, Jesucristo nos demostró con su vida cómo se debe vivir. Entonces, claro, nosotros no tenemos por qué estar mirando a otro lado. Como dice el canto, ¿no? Fija tus ojos en Cristo. Él y solamente Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado. No hay otro nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Entonces, la doctrina de Cristo consiste en tener la fe de Jesús. Consiste en tener el testimonio de Jesucristo. Es decir, no debemos apartarnos de ahí. Cualquiera que contradiga eso, cualquiera que lo rechace, simple y sencillamente dice la palabra de Dios: no le digan bienvenido, no participen con él, ¿verdad? A pesar de todo, Balaam, a pesar de que Dios le había dicho: pero ¿qué estás haciendo con esta gente? No tenés que estar ahí. A pesar de todo, Balaam insiste en ir. Y claro, Dios no viola nuestro libre albedrío. Nosotros somos dueños de nuestro libre albedrío. El Señor nos lo ha concedido y Él respeta nuestras decisiones. Y claro, a pesar de la advertencia hecha por Dios, Balaam quería ir. Y Dios respeta su decisión. Porque así es Dios. Dios no obliga a nadie ni a salvarlo a la fuerza o a condenarlo a la fuerza, ¿no? Sino que esa es una decisión que cada ser humano debe tomar por sí mismo en uso de la libertad que Dios le ha dado. Y aquí Balaam, a pesar de la advertencia hecha por Dios, decide ir. Y claro, pero le deja claro que de manera bastante sorprendente, diría yo, que él está caminando hacia su propia destrucción. ¿Y cómo es que le dejó claro que estaba caminando a su propia destrucción? Bueno, sigamos leyendo ahí en Números el capítulo 22 y el verso 23. Dice que el profeta estaba viajando para encontrarse con el rey Balac, y entonces iba montado en su asna. Y dice el verso 23: y el asna vio el ángel de Jehová que estaba camino con su espada desnuda en su mano. O sea,
era claro, o sea, Dios todavía está luchando. ¿Para qué? Para que Balaam se dé cuenta que el camino que ha tomado es un camino de destrucción, es el camino de los enemigos de Dios. Y por eso el ángel, ¿qué tiene en su mano? Tiene su espada desnuda. El ángel venía para decirle, mira, venías aquí, venías a oponerte en contra mía. Y claro, ahora lo más sorprendente es que el profeta, no veía al ángel, no veía que estaba yendo en contra de Dios, no veía que estaba poniéndose del lado de los enemigos de Dios, no lo veía. Sin embargo, que el asna vio al ángel de Jehová. Y dice, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces Balaam azotó el asna para hacerla volver el camino. Y es interesante porque en este tiempo Dios, así como envió el ángel, como el ángel de Jehová estuvo para ir y darle un mensaje impactante al profeta que había tomado el rumbo equivocado, Dios nos manda también ahora los mensajes de los 3 ángeles. En Apocalipsis 14, esos son los ángeles que nosotros tenemos que ver. Y debemos rogar a Dios que abra nuestros ojos para que podamos mirar el mensaje de los 3 ángeles, de hacerlo nuestro, tomarlo en cuenta y que eso oriente nuestra vida, dirija nuestra vida. Y no caer en el mismo error de Balaam, que tiene el ángel frente, pero simple y sencillamente no se da cuenta. Y me temo de que entre la cristiandad en general hay una ignorancia bastante significativa acerca del mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Que precisamente son los que nos traen las advertencias finales de la historia de este mundo. Balaam no logra verlos, y es interesante porque Balaam no era cualquier persona. Balaam era un profeta, ¿no? Era el equivalente de un teólogo erudito de este tiempo, ¿no? Y claro, desafortunadamente pareciera que muchos de los doctores en teología y estas personas que han logrado conseguir un estatus importante, ¿no? Por sus logros académicos, entonces igual que Balaam no logren ver el peligro que implica estar metido en todas estas relaciones de tipo ecuménico, ¿no? Y claro, y por eso en vez de huir de Babilonia corren hacia ella. Sí, van a estudiar a sus universidades y luego vienen con esas ideas y siguen participando de relaciones de tipo ecuménico y creyendo que con esto ganan prestigio e influencia. La amonestación divina es clara: salgan de ella, pueblo mío. No participen, dicen, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, dicen Efesios, sino reprendedlas. Y claro, como dije antes, ¿no? En vez de huir de Babilonia, corren hacia ella y adoptan sus doctrinas, adoptan su liturgia, adoptan su música pervertida, adoptan sus interpretaciones proféticas torcidas, ¿no? Entonces, claro, y se convierten, en vez de convertirse en la luz del mundo, se convierten en piedra de tropiezo para el pueblo y para el mundo. Y dice el verso 28 del capítulo 22 de Números: entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Es interesante, hermano, porque es algo insólito. Es insólito, ¿no? El asna, un animal irracional, esa sí se percató de la presencia del ángel de Jehová con la espada desenvainada. Pero el erudito, el teólogo erudito,
Eso no lo notó. Y en algún sentido eso mismo encontramos ahora. Cuando los eruditos deciden ir en contra del camino que Dios ha mostrado claramente, Dios tiene que abrir la boca de los no educados, ¿no? Algunos podrían decir, Dios tiene que abrir la boca de los burros. Claro, aquellos que no tenemos las credenciales académicas que suelen tener los doctores, ¿no?, en teología y esos otros títulos grandes, ¿no?, en relación con esto. Pero es interesante, ¿verdad? Porque cuando estas personas que han disfrutado de esos privilegios no logran visualizar esto, por diferentes razones su vista ha sido velada y no distinguen, Dios no le queda otra más que utilizar a los asnos, ¿no? Utilizar a aquellos que pareciera que no tienen mayor cualificación. Y claro, no quiero que se me entiendan mal, no estoy criticando a los eruditos en general. Entre ese sector hay unos que son muy inspiradores y muy respetables y muy buenos maestros para el pueblo, ¿no? Porque ese también era el caso en el tiempo de la iglesia primitiva. Pablo era un erudito, ¿no? Y fue de tremendo beneficio para el pueblo. Entonces, así es de que no estoy proyectando la reflexión hacia todos aquellos que son fieles a Dios, que se mantienen leales a su pueblo, que no comprometen los principios y que efectivamente huyen de Babilonia, ¿no?, y no participan de las obras infructuosas de las tinieblas. Ciertamente hay unos que pareciera que son seguidores de Balaam, tristemente. Entonces hay que entender esta situación. Y entonces, ¿qué? Balaam intentó maldecir al pueblo en contra de lo que Dios era la voluntad de Dios, pero Dios no se lo permitió. Y en lugar de eso, en lugar de maldición, Dios envió bendición. Veamos lo que dice en Números 23, capítulo 20 al 23. Balac estaba furioso. Y Balac le dice a Balaam: te he contratado para que lo maldigas, pero si no lo vas a maldecir, pues tampoco lo bendigas. Dice: he aquí he recibido, y Balaam responde, ¿no? He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Es interesante porque aquí lo que pareciera es que Balaam está diciendo: no, pues es que yo los quiero maldecir, pero Dios no me deja, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué Dios no permite que la maldición caiga sobre Israel? Balaam lo explica y dice así: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Qué lindo. Jehová estaba acampando alrededor de los que le temen y los estaba defendiendo. La promesa de Dios está ahí cumplidita, ¿no? Pero, ¿qué era lo que permitía la presencia de Dios en el campamento, ¿no? Y los cubría con ese manto de protección. Era que dice que no había iniquidad en Jacob, que no había perversidad en Israel. Eso es el secreto. Nosotros no podemos clamar protección ni refugio cuando nosotros conscientemente estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y entonces nos hacemos ¿qué? Hacemos parte nuestra de la iniquidad. Hacemos parte nuestra de la perversidad. Mientras nosotros abriguemos la iniquidad o la perversidad, simple y sencillamente estamos desprotegidos. ¿Por qué? Porque hemos alejado la presencia de Dios. Y aquí era claro, dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él.
y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, mientras Jacob se mantenga tomado de la mano del Señor, mientras Jacob rechace a Babilonia. Dice, no hay agüero, no hay hechicería que le haga efecto, no hay maldición que pueda caer sobre él. Dice, ni adivinación contra Israel. Oh, bendito el Señor. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y dice en el capítulo 24, los versos 9 y 10, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Josué está recordando este momento de la historia, cuando Balaam fue contratado por Balac. Pero mire qué bonito lo que Dios dice por medio de Josué, ¿no? Dice, pero yo no quise maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque no había iniquidad en él. Porque Dios estaba ahí con ellos no para maldecirlos, sino para ¿qué? Para defenderlos. Los bendeciría de acuerdo a su promesa, a la promesa de Deuteronomio 28. Y será que si dieres atención a los mandamientos que yo te mando hoy, porque es así como nosotros permanecemos con él, ¿no? Reconociendo su autoridad, sometiéndonos con humildad y mansedumbre, reconociendo su gracia y su poder, su amor sobre todo, ¿no? Y correspondiendo a ese amor. Y entonces, claro, Dios ha prometido habitar con nosotros y defendernos. Y claro, los bendeciría de acuerdo a su promesa y les daría protección. Eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos algunas advertencias que están relacionadas y que precisamente aluden a la experiencia de Balaam. Leamos en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 12, los versos 14 al 16. Tienen los ojos llenos de adulterio. Aquí Pedro está hablando de los falsos profetas que surgirían entre el pueblo. Y note esto, Balaam no era un extraño, Balaam era de los mismos, ¿no? Y aquí Pedro está hablando, advirtiendo en contra de los falsos profetas que surgirían, dice, entre el pueblo. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, eso es exactamente como Balaam, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. O sea, Pedro nos está advirtiendo de que precisamente en el seno de la iglesia aparecerían personas que tendrían las mismas actitudes y tomarían la misma tendencia, ¿no? De Balaam, dice, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Y dice acá, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces notemos que aquí hay dos cosas. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que se toma el camino de Balaam cuando la vida es orientada por la codicia, por amar el premio, las recompensas de la maldad. Y le llama a esto locura. Porque dice, y refrenó la locura del profeta. Es una locura. Es una locura tomar el camino de Balaam. Esta es una advertencia. Es una advertencia para todos aquellos que tienen alguna rol y estatus de liderazgo, ¿no? Y dice en Judas el capítulo 1 y el verso 11, ay de ellos. Y claro, ¿quiénes son estos ellos?
En el verso 8 ya había mencionado, los había llamado los soñadores. A mí me llama la atención porque hay muchos que apartándose de la palabra de Dios comienzan a decir soñé, 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 soñé. ¿Verdad? No, Señor. El púlpito no es para ir a contar nuestros sueños. El púlpito es para la palabra. Eso es lo que el Señor le mandó a decir a Timoteo por medio de Pablo. Que prediques la palabra. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero aquí Judas nos advierte contra quiénes, contra los soñadores. Aquellos que le dan a sus sueños mayor autoridad que la palabra de Dios. Dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y qué fue el Caín? El camino de Caín es el camino de aquellos que, aunque Dios ha dicho que se debe hacer de un modo, ellos deciden hacer de otro modo. Y pretenden siempre ser religiosos. Porque Dios había pedido que la ofrenda que había que llevarse al altar debía ser un cordero. Ese es el que se debía sacrificar. Pero Caín hace siempre su altar, él siempre pretende que es religioso, pero no lleva un cordero, lleva algo distinto de lo que Dios ha pedido. ¿Verdad? ¿Y qué lleva? Lleva vegetales. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, el sacrificio de Caín él siempre parecía religioso, ¿no? Sin embargo, había tomado un camino distinto. Ese es el que está hablando Judas aquí, ¿verdad? Y dice luego, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. De nuevo, ¿no? Allá habló que habían amado que el premio de la maldad. Y aquí dice que por lucro, es decir, esto es una reprensión contra todos aquellos que ven la religión como un medio para conseguir ventajas materiales, ventajas terrenales, ¿no? Que ven esto también, ¿no? Algunos al extremo de ver la posibilidad de ocupar cargos importantes en las iglesias como una oportunidad de conseguir ventajas materiales, ¿no? Y claro, siendo de esa manera víctimas de la codicia, aprovechar privilegios que no pueden tener si no tienen ese estatus. Ese es lanzarse por lucro en el error de Balaam. Y perecieron, dice, en la contradicción de Coré. Y en Deuteronomio 23, el verso 4 dice, por cuanto, hablando de los pueblos estos, ¿no? A los cuales con los cuales Balaam se unió, dice, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Es interesante. Balaam fue alquilado, fue un simple mercenario. Y en este tiempo ocurre de que desgraciadamente también encontramos nosotros personas que presumen religión y que son simples mercenarios. Es decir, que hacen de la religión un negocio. Esos son seguidores de Balaam. Aquellos que, claro, ven la religión como medio ¿para qué? Para enriquecerse, para conseguir lo que no pueden conseguir de otra manera, ¿no? Engañando a la gente. Entonces, es importante, ¿no? Balaam sabía esto. Balaam, y en su afán de no perder el premio de la iniquidad, el honor, la fama, el prestigio que a muchos les interesa tanto, ¿verdad? Ofrecidos por el rey de Moab, decidió poner en operación su plan B. Dios no le había permitido maldecir al pueblo porque no había encontrado iniquidad en el pueblo, no había perversidad. Dios moraba con ellos. Y de acuerdo a las promesas, esas promesas lindas que leímos al inicio en los Salmos, entonces Dios estaba ahí cuidándolos, ¿no? Era una defensa más efectiva que los escudos antimisiles que ahora algunas naciones, ¿cómo se llama?, establecen sobre su territorio, ¿no? Dios era su protector. Pero Balaam sabía que ese era el secreto de que el pueblo de Israel fuera invulnerable. Y entonces ahora él pone en acción su plan B, porque él no quiere perder
el prestigio, el honor, los premios que el mundo representado por Balac le ofrecía. Y entonces él no quiere perder eso y entonces pone en operación su plan B. Si ellos son fieles, nadie les puede hacer nada. Entonces, ¿cuál era el secreto? No, el plan B consistía en sacarlos de la fidelidad. Es hacerlos infieles, ¿no? Es hacer que ellos se vuelvan rebeldes, que se aparten de Dios y entonces sean vulnerables. Entonces que traicionen a Dios, que se aparten de Dios, que es su protección. Y obviamente si se apartan de Dios, que es su protección, entonces precisamente se quedan sin esa protección. Y eso es justamente lo que Balaam planificó al servicio de los enemigos de Dios y de su pueblo, y es lo que puso en operación. Leo en Números el capítulo 31 y el verso 16. Escuchen. He aquí, por consejo de Balaam, ellas, o sea, las mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es interesante. Balaam se había visto impedido de maldecir al pueblo cuando no había iniquidad en el pueblo. Y entonces Balaam sabe que lo que hay que hacer es inyectar la iniquidad, ¿no? Es introducir la perversidad. Y para eso utiliza ¿qué? Utiliza la sensualidad. Aconsejó a los moabitas a que enviaran, que hicieran preparativos y que enviaran a las muchachas más hermosas que tenían para seducir al pueblo, ¿no? a los varones de Israel. Y efectivamente lo consiguieron, ¿no? En la lucha esta entre la carne y el espíritu, el pueblo decidió por la carne. Y a mí me da mucha tristeza cuando leo que dice que cuando prevaricaron, cayeron en la trampa. Y entonces dice, hubo mortandad en la congregación de Jehová. Qué triste. En el primer intento, ni uno solo, no hubo mortandad. Estuvieron bajo la protección divina. Dios acampaba con ellos. Pero una vez que ellos prevarican, que ellos dan cabida a la iniquidad, Dios no puede seguir con ellos. Y entonces, ¿qué? Al apartarse Dios, se aparta también su protección. Y dice en el capítulo 25 de Números, los versos 1 y 2, moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Ese era el plan de Balaam, era el plan B. Era que entraran en la fornicación, que fueran atraídos por la sensualidad, la música, porque los invitaron a una fiesta, ¿no? La música, y luego que lo que repartieron, ¿no? Tupió su mente. Y dice, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es interesante. Porque el hecho de comer, ¿qué implica? El hecho de comer lo que significa es que introdujeron así lo que les era ofrecido por Moab. Es decir, introdujeron en su interior que las indicaciones del culto a Baal. Y entonces como resultado, como resultado, dice que fornicaron. Como resultado, comieron lo que no deberían haber comido. Y, claro, habiendo entrado en el camino descendente, entonces llegan ¿a qué? Llegan a la
adoración de sus dioses. Y claro, hubo mortandad en el pueblo. Al fin de cuentas, Balaam cumplió la misión para la cual había sido contratado por Balac. Y en Apocalipsis nosotros tenemos esta advertencia. Ya teníamos la advertencia hecha ya por el apóstol Pedro, la advertencia hecha por Judas. Y ahora, en Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 14, tenemos: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces notemos acá. Aquí dice que Balaam enseñaba, es decir, que Balaam no era un simple miembro de la iglesia, no, él estaba en una posición en donde ejercía influencia sobre los demás. Y por eso dice que Balaam enseña, influye, ¿para qué? Para que una doctrina sea aceptada. Y claro, el contenido de esta doctrina, ¿qué era? Dice: comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Nosotros no debemos olvidar que la comida representa también, ¿qué? Representa enseñanzas, doctrinas. Esto lo vemos allá en Mateo, el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo en el desierto responde a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. En otras palabras, la enseñanza, ¿no? La palabra que sale de la boca de Jehová es nuestro alimento. Pero aquí, ¿qué cosa? Balaam está enseñando a que no coman de la palabra de Jehová, sino que coman de lo sacrificado a los ídolos, es decir, de esas doctrinas que tienen su origen en misticismos, ¿no? En supersticiones que no vienen de Dios, que vienen de otras fuentes oscuras. Y dice: y a cometer fornicación. Y es interesante porque la fornicación, obvio, allá fue una fornicación literal, ¿verdad?, con las mujeres de Moab. Pero ahora la fornicación, estamos en Apocalipsis, y en Apocalipsis esto es simbólico, ¿no? ¿Y qué es esto? La Apocalipsis, en los capítulos 17, 18, nos habla de la fornicación de Babilonia con los reyes de la tierra. Fornicar es entrar en una relación ilícita. Y desde el inicio he estado mencionando que todas estas relaciones de tipo ecuménico, estas asociaciones con otras religiones que se han apartado de la verdad, han tomado caminos distintos, con universidades o centros de estudio que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha mostrado, y que por lo tanto Apocalipsis le llama a Babilonia. Esto es la fornicación ahora. Y aquí hay una palabra que creo de advertencia, que es importante que nosotros tomemos, especialmente, esta es una palabra dirigida a los líderes, a los pastores, a los doctores, a los eruditos, ¿no?, a los maestros y a todos los que tienen influencia en las congregaciones, porque tienen funciones de enseñanza. Es una grave responsabilidad, y que debido a su carrera profesional se ven tentados a apartarse de las verdades reveladas por Dios en la Santa Biblia y en el espíritu de profecía, para proclamar doctrinas y prácticas, utilizar música y liturgias mundanas a cambio de ventajas materialistas, a cambio de prestigio académico o reconocimiento del mundo. No hay que seguir, ese es el camino de Balaam. No hay que seguir en ese camino. No podemos hacer causa común con los enemigos del remanente del pueblo de Dios. Tenemos las advertencias. Recuerden, Balaam, ¿cuál fue el destino final de Balaam? Sí, él consiguió, ¿cómo se llama?, el honor entre los enemigos de Dios, y las recompensas que Balaam pudo haberle dado. Sin embargo,
¿Cómo termina la vida de Balaam? Balaam murió ejecutado junto a los reyes de Madián. Corrió la misma suerte de ellos. Esto debería ser tomado con seriedad por los Balaam de este tiempo, ¿no? Y los miembros de las congregaciones deberíamos de recordar la advertencia hecha por el Señor Jesucristo en el sermón profético. En Mateo, el capítulo 24 y el verso 4, Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y en 3 oportunidades por lo menos, Jesús advirtió contra los falsos maestros y los falsos profetas que surgirían en este tiempo. Los que se apartan de la verdad y traicionan a Dios y a su pueblo, terminarán como Balaam. Y claro, todos aquellos que traicionan a Dios, que traicionan al pueblo, todos estos tendrán el mismo destino. Y si no, mire usted la vida de Judas, ¿no? ¿Cómo termina Judas? Termina de una manera horrible. Así terminó la vida de Balaam. Y así termina la vida del rey Saúl también, ¿no? Que al final, ¿qué queda? Queda haciendo lo mismo que hizo Balaam, contratando a una hechicera, ¿no? Y entonces Balaam pasó de ser un profeta de Dios a ser un hechicero mercenario, ¿no? Entonces, pero ¿cómo terminó? Terminó muriendo igual que los 5 reyes de Moab que fueron ejecutados. Ese es el destino de todos aquellos que toman el camino de Balaam, que se lanzan en busca del prestigio para su ego o en busca de oportunidades de satisfacer su codicia. Entonces tenemos en la experiencia de Balaam una advertencia para los líderes y aquellos que están en posición de ejercer, de tener puestos de influencia, pero también una advertencia para la membresía, ¿no? Que logren identificar a estos falsos profetas, que logren identificar que todo aquel, no importa cuál sea su cargo, no importa cuál sea su estatus, puede ser el rabino más encumbrado, puede ser el obispo o el cardenal o el papa o lo que sea, ¿no? O puede ser el pastor más encumbrado. No importa, ¿verdad? Si su enseñanza contradice la palabra de Dios y nos lleva a separarnos de lo que Dios ha dicho, es simple y sencillamente está tomando el camino de Balaam, y nosotros tenemos que estar advertidos. Mientras nos mantengamos refugiados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en lo que la Santa Biblia dice, mientras nosotros no adoptemos todas estas cosas de la cultura pervertida mundana que nos rodea y que muchos quieren introducir en el seno de las iglesias, mientras rechacemos esa mundanalidad y nos mantengamos firmes, sujetos a la palabra de Dios, mientras dejemos de correr hacia Babilonia, sino más bien corramos para salir de Babilonia, Dios estará con nosotros. Recuerde, Israel no pudo ser maldecido porque no había iniquidad en él. Eso es nuestro desafío. Y para mí es conmovedor la declaración de Jesús, ¿no? Cuando en su mirada profética él pudo ver a Jerusalén incendiada, destruida. Él dijo a los discípulos que ahí no quedaría piedra sobre piedra, y eso le dolió en su corazón, ¿verdad? Y ciertamente ocurrió, ¿no? Ocurrió en el año 70 y Jerusalén fue destruida. ¿Y fue destruida por qué? Porque su casa les fue dejada desierta. ¿Y por qué les quedó desierta? Porque ellos rechazaron a Dios. Rechazaron a Dios que se había hecho hombre para venir y ofrecerle salvación. Y como dije antes, me conmueve la declaración de Jesús. En Mateo 23:37 también encontramos en el Evangelio de Lucas. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas,
y no quisiste. Es interesante cuando nosotros vemos a la gallina con sus pollitos recién salidos, ¿no?, del cascarón. Con qué cuidado ella los abraza, los cubre, ¿no?, y los llama para que coman. Esa figura, no sé, pero me cuesta pensar en que haya una persona que no se enternece al ver esa figura, ¿no? A mí por lo menos me ablanda, me llena de ternura eso, mirar a la gallina con sus pollitos. Y esa es la figura que Jesús estaba usando para decir cuál era su actitud, cuál es la actitud de Dios para con sus hijos, ¿no? Pero qué triste, porque dice, al final, dice, yo los quise proteger, pero dice, y no quisiste. Y no quisiste. La invitación es esta. La invitación es que usted no repita esa historia. La invitación es que usted, en vez, si está en Babilonia, salga de Babilonia. Y si no está en Babilonia, no corra hacia Babilonia, sino debemos huir de Babilonia. Ese es el mensaje de los ángeles ahora, ¿no? Tenemos el Evangelio eterno. Y luego tenemos el anuncio de que Babilonia ha caído. Y que todos los que permanezcan en Babilonia van a recibir la marca de la bestia y van a ser partícipes de sus plagas. Dios, como la gallina que protege a sus pollitos, quiere protegernos de eso. Corramos hacia Dios. Rechacemos la doctrina de Balaam. Y que al final nuestro destino no depende de Dios, depende de nuestra elección. Y esta mañana la invitación es para que usted decida por Dios, decida por su palabra. No rechace la protección divina. Mire, en la tribulación, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Del lado de los que están siendo protegidos por Dios, como la gallina protege a sus pollitos? ¿O vamos a estar del otro lado? Entonces, no lo olvide. Dios es maravilloso, Dios es lindo. Pero cuando nosotros le despreciamos, cuando nosotros le rechazamos, simple y sencillamente, también rechazamos su divina protección. Por favor, no rechace a Dios, no rechace su protección, cobíjese bajo sus alas. Que Dios le bendiga. Amoroso Padre, agradecemos por tu disposición a darnos protección y cuidado ahora y en el tiempo de la tribulación, y sacarnos en victoria para llevarnos contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.